Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Claudia y hoy vengo con la cuarta entrega de la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. La semana pasada nos quedamos en 1957 con la invención del ultrasonido, que si bien es cierto lo inventó Ian Donald, un inglés. Lo menciono porque siendo una herramienta importantísima para la medicina, es súper significativa para lo que es ginecología y obstetricia. O sea, nada más significativo que el primer ultrasonido donde se ve el bebé o el primer ultrasonido donde se le nota el sexo al bebé. Bueno, el día de hoy vamos desde 1959 hasta 1964. De hecho, paralelo a la guerra de Vietnam que terminó en 1975 y una cantidad importante de sucesos que marcaron historia tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Y qué bueno que es aprender de los errores, sobre todo cuando son de los demás. Ahí la importancia de estudiar y sobre todo de estudiar historia. Entonces, y para formar opinión y opinión con fundamento. Entonces, comenzamos 1959. En 1959, el Instituto Americano de Leyes o The American Law Institute propuso un modelo de ley para la liberalización del aborto. Ellos promovían un código que llamaron el Código Ali o el modelo Código Ali, que era una propuesta para que todos los estados hicieran una revisión a sus leyes del aborto, y ellos proponían de todas maneras que existiera el aborto en tres supuestos ya bastante conocidos para nosotros o para los que hemos venido siguiendo toda esta serie, tanto de la historia universal del aborto como esta historia universal legislativa del aborto, como esta historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Entonces ellos lo que proponían eran los tres supuestos que nosotros ya conocemos. El supuesto del aborto terapéutico, que es cuando corre el riesgo la vida de la madre. También hablaban del aborto eugenésico o cuando hay inviabilidad o deformaciones en el nacituro o el feto. Y también el humanitario, que es en caso de violación o incesto. Esto era lo que proponía el código Ali. El 18 de agosto de 1962 viaja a Suecia Sherry Fink Vine. Ella es una presentadora de televisión infantil nacida en las cercanías de Phoenix, Arizona, que ya tenía cuatro hijos sanos y estaba en su quinto embarazo. Justo ella viajaba a Suecia a practicarse un aborto. Resulta que Cherry había estado tomando unas pastillas para dormir que tenían un ingrediente activo conocido como talidomida, que de hecho era algo muy común en varios países. Y ella se enteró de que eso le causaba serias deformidades a los nacituros o a los fetos. Entonces quería alertar al público. Lo que hizo fue primero hablar con un reportero de uno de los periódicos en Arizona. Ella quería permanecer completamente anónima, pero el reportero eligió diferente. Él eligió publicar el nombre de ella. Entonces todo el caso se hizo público. Bueno, al final Cherry sí, Cherry abortó en Suecia, y en el momento del aborto sí definitivamente se dieron cuenta de que el feto venía terriblemente deformado. Y este evento fue uno de los eventos que también impulsó mucho el movimiento pro aborto o pro choice. En 1962 también
Patricia McGuinness en San Francisco funda la Sociedad para el Aborto Humanitario, conocida por sus siglas en inglés como Society for Humane Abortion o SHA. Esta de hecho sufrió varios cambios. Les leo los nombres que tuvo porque de hecho esa nació como el Comité Ciudadano de Leyes de Aborto Humanitarias y el nombre se le cambió en 1964. Y esta, de hecho, en 1965 fue registrada e incorporada como una organización educativa sin ánimo de lucro. Ellos promovían el aborto electivo, promovían simposios e inclusive tenían un centro de cuidados post-aborto y fueron muy activos en las escuelas públicas o en la educación pública. Se disuelve en 1975. Paralelo a eso, ellos tenían en 1966 la Asociación para la Abolición de las Leyes del Aborto. Y esta lo que hacía era que daba referencias a las mujeres de médicos que practicaban el aborto, inclusive médicos en México. Esta ya desapareció en 1973 cuando se dio Roe versus Wade, que de eso obviamente vamos a hablar más adelante. Entre 1963 y 1965 se dio un brote de rubiola en los Estados Unidos, conocida en inglés como rubella o German measles. 12 millones de personas se contagiaron. Esta es una enfermedad que cuando le da a una persona común, a un niño o a un adulto, simplemente produce fiebre, malestar generalizado, un salpullido rojo, que es su principal característica, y se siente más como una gripe fuerte. Sin embargo, si se contagia una mujer antes de las 20 semanas de embarazo, las consecuencias pueden ser muy graves para el nacituro o para el feto. Estamos hablando de ceguera, sordera, daños a los órganos internos, daños cardíacos, incapacidad intelectual, entre otras. En este caso, en ese brote que se dio en ese momento, 20,000 fetos fueron afectados. La vacuna para la rubiola solo estuvo disponible hasta 1969. Desde ese momento para acá ya la enfermedad ha sido erradicada en los Estados Unidos. En 1964 se crea la segunda organización dedicada exclusivamente a fines pro aborto. Esta se conoce con el nombre de The Association for Studies of the Abortion o ASA, la Asociación para Estudios del Aborto. Está compuesta de médicos y otros profesionales que buscaban que las mujeres pudieran tener acceso a abortos médicos. Bueno, y para el cierre de nuestra entrega de hoy, les traigo dos historias que son todavía 1964. Las dos son bien importantes y una es icónica, que es la primera. Resulta que había una muchacha llamada Geri Santoro. Bueno, Geri era una de 4 hermanas criadas en un hogar ruso-americano. Ella decían que era una mujer supremamente vivaz. Un día sale a los 18 años y en la estación del tren conoce a este señor de apellido Santoro y se casa con él a las 2 semanas de conocidos. Procrean 2 niñas y
el tipo resulta ser el abusador aquel, ¿verdad? Violencia doméstica. Entonces la mujer se escapa con sus chiquitas y se va para la casa de sus papás de vuelta, todavía casada. Estando en casa de sus papás, bueno, estaba trabajando y en el lugar de trabajo conoce a este señor de apellido Dixon, también casado, y empiezan a tener aquel romance. Gary queda embarazada, 6 meses y medio de embarazo, y Santoro se comunica y dice que va a ir a visitarla a ella y a sus niñas. Y Gary entra en pánico. Entonces Dixon y ella deciden rentar una habitación en un hotel, deciden irse una noche a una habitación en un hotel para inducir un aborto. Resulta que Gary se empezó a desangrar en el baño, Dixon se voló porque no supo qué hacer, y al otro día una empleada del hotel, una mucama, la encontró muerta en el baño. La imagen que les puse ahí, esa es la imagen de Gary, solo que yo les puse una ilustración con unos periódicos encima. No, esta imagen sin los periódicos es lo más desgarrador, y fue la imagen que usaron las mujeres pro aborto, ¿verdad? Sin contar la historia completa. Bueno, cada quien tiene su juicio al respecto, ¿verdad? Pero bueno, más allá del juicio de lo que sea, entonces pasemos a nuestra segunda historia, que fue la historia de Jane. Resulta que en Chicago, obviamente como no había acceso al aborto, entonces empezaron a crear de todas maneras unas redes como la que habíamos visto anteriormente, donde referían a las mujeres. No, en este caso ellos tenían una clínica itinerante de abortos llamada Jane, que el nombre oficial era Chicago's Women's Liberation Abortion Counseling Service, o Servicio de Consejería del Aborto para la Liberación de las Mujeres de Chicago. Y ellos lo que hacían era que se le daba esta clínica itinerante, operó durante la mayor parte de la década de los 60, a las mujeres se les daba un número de teléfono, ellas llamaban y ahí les decían cómo encontrar a Jane. Bueno, hasta aquí esta cuarta entrega de la historia legislativa del aborto en los Estados Unidos. Si te gustó este video, dale like. Si es la primera vez que estás por aquí, suscríbete a tu canal Clau Tips y dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que yo suba un video a este canal. Si tienes dudas, comentarios, preguntas, críticas, por favor, déjamelas saber ahí abajo. Bueno, muchísimas gracias por la audiencia y nos vemos la próxima con más paz y justicia. Saludos. Y felicidades.